Oficialmente, buenas noches para todas las personas que nos acompañan. Les saluda Javier Fernando Rodríguez Sánchez del equipo de comunicaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Queremos darles una cordial y especial bienvenida a este nuestro séptimo miércoles para la excelencia denominado Datos Abiertos, Información de Valor para Crear Valor. Les recordamos que estos miércoles para la excelencia surgen como resultado de una de las actividades ofrecidas por el Programa para la Excelencia en Gobierno Electrónico, que como ustedes saben es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De igual forma, vale la pena mencionar que este programa busca fortalecer el diseño, la implementación y el desarrollo de capacidades y conocimientos en materia de gobierno digital en Colombia. Bien, el día de hoy nos acompañan Jeffrey Villaveses, quien es el jefe de la Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia, UMAIC, Naciones Unidas, Ramírez, coordinador de Gobierno Abierto del MINTIC, y Walter Galvez, experto en desarrollo de tecnologías para ciudades inteligentes, medio ambiente, energías renovables, Big Data, datos abiertos en TICs y eficiencia energética. Para compartirles algo del perfil de nuestros expertos, Jeffrey Villaveses es el jefe de la Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia, UMAIC, una unidad de manejo de información al servicio del equipo de país de las Naciones Unidas y el equipo humanitario de país, liderado desde la oficina del coordinador residente OCHA y PNUD. Entre sus áreas de experticia se encuentran el diseño de sistemas de información, evaluaciones de necesidades, manejo de información interorganizacional y análisis geográfico. Jeffrey es economista y tiene una maestría en desarrollo internacional de la Universidad de Georgetown. Por otra parte, Oscar Giovanni Ramírez Zárate es abogado, especialista en Derecho Penal de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Colombia. Cuenta además con un máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, España, y es magíster en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás. Su más reciente experiencia fue como secretario de Gobierno de la Alcaldía de Soacha, y actualmente es coordinador de Gobierno Abierto del Ministerio TIC. Y finalmente se encuentra con nosotros Walter Galvez, quien cuenta con estudios en Tecnología Electrónica en la Universidad del Valle e Ingeniería Electrónica en Ecuador, país donde se desempeñó como docente y gerente técnico de la compañía ecuatoriana Detecta Holding Group. En Colombia ha sido director ejecutivo de Parquesoft. Recientemente fue invitado por Prospect System para ser parte del equipo que desarrolla las nuevas tecnologías de movilidad para las ciudades del futuro. Actualmente trabaja en el desarrollo de tecnologías para ciudades inteligentes, medio ambiente, energías renovables, Big Data, datos abiertos y eficiencia energética. Nuevamente agradecemos a todos su participación. Queremos recordarles que este encuentro irá hasta las 8 de la noche bajo el siguiente esquema en tiempos. Un primer momento en el que reflexionaremos acerca de los beneficios de los datos abiertos desde la experiencia puntual en la Unidad de Manejo y Análisis de Información de Naciones Unidas Colombia, con el apoyo de Jeffrey Villaveses. Enseguida revisaremos el enfoque y la estrategia de datos abiertos en Colombia junto a Oscar Ramírez, y finalmente hablaremos de los datos abiertos y su uso desde el sector privado de la mano de Walter Galvez. De igual manera, en el transcurso de esta agenda prevista nos acompaña Luisa Fernanda Medina Martínez, quien es líder de datos abiertos en la Dirección de Gobierno en Línea de MINTIC. Ella estará a disposición de los expertos y de ustedes para complementar algunos de los tópicos de esta temática. Una vez finalicen las intervenciones de nuestros invitados, ellos nos conducirán a la sesión de preguntas, para lo cual, en caso tal que ustedes tengan inquietudes a lo largo de la agenda, nos las pueden ir remitiendo a través del chat para sumarlas al panel de preguntas del final. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, les recordamos a todos los participantes que deben diligenciar sus datos en el siguiente formulario, que se les está copiando de nuevo en un link a través del chat. Verifiquemos por favor a todos que los micrófonos estén silenciados para optimizar sonido y disminuir ruido del ambiente, cámaras in off para mejorar la rapidez de la conexión, que tengan sus chats habilitados para las preguntas durante la sesión
Y recuerden pedir la palabra en orden y en lo posible a través mío. Bueno, es momento de darle la palabra a nuestros invitados. Jeffrey, bienvenido y adelante. Hola Jeffrey, buenas tardes. ¿Nos estás escuchando en estos momentos? Jeffrey, ¿nos escuchas en este Sí, momento? sí, Listo. sí, ya empiezo. Bueno, muchas gracias. Esta noche quiero presentar sobre unas experiencias que hemos tenido directamente desde la UMAIC y anterior de la UMAIC como OCHA. La idea es darles una idea de primero la importancia de los datos abiertos para poder lograr el fin de la asistencia humanitaria, que es un fin muy específico, pero también se van a poder, yo creo que van a poder ver aplicabilidad para otros escenarios a través de esta presentación. Entonces, primero que todo, ya ustedes tienen un poco mi información de mi experiencia. Los datos abiertos en el contexto de la respuesta a desastres y emergencias humanitarias es pues un escenario donde hay mucha necesidad para tener acceso a fuentes secundarias en tiempo muy reducido. Tanto las Naciones Unidas como los gobiernos en el pasado han tenido una práctica de reservar los datos para sus fines propios. Muchas veces es difícil tener acceso, incluso entre distintas entidades del mismo gobierno, a datos que son muy importantes para construir un entendimiento del territorio y que permite tener un acceso al terreno para poder proveer una asistencia durante una emergencia. Unos ejemplos que puedo darles, incluso para que tenemos como una especie de mea culpa como Naciones Unidas, que yo trabajo con Naciones Unidas, pero tampoco las Naciones Unidas siempre tienen las mejores prácticas. En el caso de Haití, en 2010, como ustedes saben, había uno de los peores terremotos en la historia reciente, ya con 100,000 personas muertas, muchísimas personas que quedaron sin ninguna vivienda, quedaron en campamentos grandísimos en distintas partes del país después de esta emergencia. Pues las capacidades del gobierno quedaron destruidos. Por ejemplo, el equivalente del IGAC de Haití quedó derrumbado. La directora de la organización de datos ya no se murió bajo los escombros ese día trágico en Port-au-Prince. En ese caso, pues no quedara ningún espacio donde estaba disponible esos datos. Aparte de las Naciones Unidas, que el DPKO, el Departamento de Mantenimiento de Paz, que ha tenido una operación durante varios años a través de una misión que se llama MINUSTA, tenía acceso a estos datos y también había generado sus propios datos. Pues ellos durante un periodo de 2 semanas tampoco estaban dispuestos a compartir esa información porque no tenían seguridad con quién se iba a compartir y cómo. Pues eso resultó en demoras en la asistencia, en la imposibilidad de hacer ciertos mapas, especialmente a buena escala de unos 5,000, unos 10,000. Eventualmente sí firmaron el acuerdo y la totalidad de los datos geográficos eventualmente quedaron disponibles en una plataforma que ustedes pueden conocer que
se llama OpenStreetMap, ¿no? Que muchos llaman como una especie de wiki de datos. Uso este ejemplo muy específico para que ustedes tengan contexto de la importancia de compartir los datos, pues este es un caso, se puede decir, muy extremo, ¿no es cierto? Pero no está fuera de las posibilidades de que cualquier país también sufre este tipo de situación. Incluso unas semanas después de esta emergencia en Haití, si se pueden acordar, en el mismo año, en Chile también hubo un terremoto y muy similar, no se murió el director o directora de cartografía de Chile, pero sí quedó inhabilitados sus servidores y tampoco podían compartir la información durante varios días. Y ellos tenían la misma dinámica de tener muchas reservas sobre los datos. Entonces, la cuestión de datos abiertos por muchas razones es una cuestión que permite tener mayor eficiencia, menos duplicación a la hora de hacer tareas, pero también presenta muchas dificultades y reservas legítimas frente a cómo se va a utilizar ciertos datos, cuáles son los datos que se debe compartir, cómo y cuándo, y todos estos tipos de retos han sido enfrentados en distintos escenarios y vale la pena conocer un poquito esta experiencia que les voy a exponer ahora. Sobre Humanitarian Data Exchange, que es una plataforma montado en CKAN, que para que ustedes conozcan esta plataforma también es el mismo código, la misma plataforma en software libre que se utiliza, por ejemplo, en el Reino Unido en datos.gov.uk. Entonces, HDX es un esfuerzo, una plataforma que busca compartir datos humanitarios. Su objetivo es hacer que los datos humanitarios sean de fácil acceso y uso para el análisis. Aquí vemos unos escenarios aquí de la emergencia en Siria. ¿De qué consisten estos datos humanitarios? Bueno, esta enmarcación de datos en datos humanitarios es un poco por la razón de que OCHA tiene un mandato trabajar en información. Es una de las pocas agencias que su principal función es manejo de información, es coordinación y manejo de información entre los dos. Pero no hay cine, ya no participantes, ya. Como que la están empezando. No sé, pero ¿dónde están? Hablando de los ¿qué? Datos humanitarios. ¿De dónde están los? Ah, escribo aquí. Sí, aquí está. Bueno, entonces es una de las agencias que tiene como fin coordinación y manejo de información. Yo soy originalmente de OCHA, ahora yo trabajo con el PNUD y mi objetivo es transferir varios de estas herramientas y prácticas al PNUD y a distintas cosas que no son humanitarias, escenarios que no son humanitarios, especialmente tomando en cuenta los nuevos temas en la agenda. Pero ¿de qué consisten los datos humanitarios? Primero, son datos que sirven de línea de base para el desarrollo. Eso puede ser muchas fuentes secundarias incluyendo los censos, datos de referencia. Hay un término que se utiliza que se llama Common Operational Dataset. Son conjuntos de datos operacionales en común. Esto incluye los datos geográficos, los datos del censo, entre otros que son intersectorial. También incluye datos situacionales que son más del momento de la emergencia. Estos datos, como ustedes pueden imaginar, siempre están siendo exigidos por muchos actores. Cuando ocurre un desastre de gran magnitud, pueden llegar, por ejemplo, en el caso del terremoto de BAM en Irán, llegó más de 1000 ONGs y agencias
la semana después de la emergencia. Ese es un número que realmente desborda la capacidad de cualquier entidad de gobierno. Y lo sorprendente en esa emergencia, por ejemplo, es que ustedes saben que Irán es un gobierno que controla bastante quién llega, pero sin embargo llegó toda esta cantidad de gente para responder al terremoto en Bam, en Irán. Entonces, todas estas organizaciones que llegan están exigiendo inmediatamente tener acceso a información sobre, además de la información de base, quieren saber dónde hay daños, dónde hay necesidades, cuánta asistencia se necesita. También hay demanda para saber quién más está haciendo qué. El gobierno también típicamente exige a las ONG saber qué es que están haciendo. Entonces, todo conforme la base de los datos humanitarios que se necesita tener a la mano para poder responder de manera efectiva. Entonces, la plataforma es una que apenas se lanzó en el 2014. Ahí están unas cifras sobre el uso. Aquí es un poco cuál es el valor agregado. Yo puedo decir de mi experiencia personal, por ejemplo, cuando yo trabajaba con Haití, yo estaba antes del terremoto y trabajé con la gente que llegaban después. Pues yo dejaba mucha información en DVDs en distintas partes, pero efectivamente la gente terminaron buscándome personalmente para entregarles datos porque no llegaba a ser preservada la información. Entonces, es como una revolución para la gente que van de emergencia a emergencia, realmente poder saber que hay un solo sitio donde se puede empezar a almacenar información de manera sistemática. También hay un esfuerzo para tener impacto con los datos. Este es con D3. Voy a mostrar un poco cómo funciona esto, pero cuando uno sube solamente sus hojas de Excel ya puede empezar a contar con una cantidad de visualizaciones muy rápidamente en la plataforma de SICAN. Otro ejemplo aquí, frente al impacto. También todo está en D3 y realmente la información que se está consultando es de hojas de Excel que están utilizando hashtags, no es una base de datos estructurada, ni MySQL ni nada de este tipo. Este es otro ejemplo de datos sobre la respuesta y también de seguridad alimentaria que se ha hecho en conjunto con PMA. PMA es una de las organizaciones que está mejor organizada. Está Colombia un poco la información de los precios de los alimentos. Toda esa información, porque PMA es bien organizada, realmente se está transmitiendo a través de APIs. Bueno, la cuestión también, ¿cómo puede ayudar esta plataforma desde ya? Primero es que todas las organizaciones que trabajan alrededor de datos deben empezar a estandarizarlas, ¿no? Entonces, el hecho de que hay un solo repositorio ya permite tener un estándar entre las organizaciones que trabajan en una emergencia. Y ahí se ve unos ejemplos. Eso es bastante enfocado en lo geográfico aquí. Este es como el mismo desarrollo que se ha hecho con una plataforma que se llama GeoNode, que fue desarrollado por el mismo equipo de desarrolladores de SICAN, pero con patrocinio del Banco Mundial, que trabaja en preparación para desastres. Lo otro es, y esta es una práctica también que se debe hacer más sistemáticamente, pero se busca un poco trabajar frente a productos
dashboards para que todos están usando la misma información, las mismas fuentes de información para distintas emergencias. Se cuenta un poco la historia ahí. Otra es el flujo de los datos. Se permite también controlar, el CCAN permite crear círculos de usuarios. Entonces, la cuestión siempre es cómo se puede asegurar que ciertos grupos puedan acceder a ciertos datos también. Entonces, hay que controlar ciertos tipos de datos, porque las licencias de uso no permiten que absolutamente todo el mundo accede, pero lo interesante también es que por lo menos se ven que existen los datos y es posible que si tienen justificación en necesitar la información, que pueden entrar a firmar un convenio, la licencia para el uso, para que obtienen el acceso. Entonces, aunque aparece con ese llave cerrado, con el candado cerrado, pueden abrirlo si entran a interactuar con quien tiene custodio sobre el dato. Bueno, en cuanto a cómo se organiza, este es otro reto bastante complicado, porque hay muchas maneras de organizar los datos. Aquí tenemos una serie de recursos, entonces se mira en distintos momentos. Estamos buscando que los datos tienen ciertos formatos. Sabemos que los usuarios típicamente están manejando datos en hojas de Excel. No estamos pasando bases de datos más complejas, pero se transforman. Van a ver cómo se transforman esas hojas de Excel muy simples en unas estructuras, arquitecturas más complejas. Entonces se busca primero que se asocia con una ubicación en particular y al mismo tiempo con una organización. Cada organización tiene miembros, editores, administradores. Entonces no es algo personalizado. Se puede imaginar tiene aplicabilidad también entre gobiernos y cada entidad, cada ministerio, alcaldía podría también ser una organización en una plataforma de CCAN. Ahora, ¿cómo se busca los datos? Aquí tiene una plataforma muy sencilla. Se gasta en plata con una entidad que se llama Frog Design para llegar a algo que es muy simple, pero el enfoque es siempre por estos filtros que se pueden ver acá de organizaciones, ubicaciones, y luego, por supuesto, hay las etiquetas que son muy enfocados en lo sectorial, ¿no? También se puede buscar por tipo de licencia de uso, que es otra cuestión que es muy importante aquí en el compartir datos en una plataforma de datos abiertos. Bueno, una cuestión para cargar los datos es que tienes que ser miembro de una organización para poder compartir un conjunto de datos, ¿no? Entonces, las organizaciones terminan siendo el punto de partida para saber quién tiene autoridad para empezar a cargar conjuntos de datos. A veces estos puntos focales también les dan responsabilidad y tiempos y cantidad de datos que se quiere compartir sobre un periodo dado, porque se sabe que tampoco se puede esperar que todos compartan todo de una vez. Es un proceso complejo y dispendioso para ir sorteando los datos de una organización para que esté compartido, especialmente cuando hay mucha información. Aquí, ¿cómo subimos? Primero, hay que tener en cuenta los metadatos, como estaba comentando. Tiene que escoger como un conjunto mínimo de datos para que realmente se alimenta al repositorio. Esas son las variables que estamos manejando en esta plataforma. Una cuestión es que incluso se
carga, si hay una, por ejemplo, acá tienen la práctica de, no siempre se utiliza, pero Dani promociona la práctica de la hoja metodológica, cuando es un indicador compuesto, por ejemplo. Ese tipo de documentación sería algo que también se debe compartir sistemáticamente con el conjunto de datos, no solamente los indicadores como tal. Otra cuestión es, yo no trabajé perdón, es frente a las licencias de usos, una cuestión que ha sido muy clave es la promoción de liberación de datos a través de Creative Commons y unas de Open Data Source también, que permite, lo último está un poco más estructurada para compartir datos desde las bases de datos, ¿no? Es un tipo de licencia hecho específicamente para ese fin. Por supuesto, no se debe compartir PDF menos que sea algo como un diccionario de datos o algo de este tipo. Siempre hay un enfoque ahora también en la interoperabilidad entre plataformas, donde se está buscando APIs que conectan de una plataforma a otra. Entonces, una de las estrategias de HDX es tanto consumir como enviar datos a través de APIs, por ejemplo, recibir los datos cada vez que estén actualizados del Banco Mundial para tener la información básica de que ellos se actualizan y así no duplicar ninguno de los procesos de alimentación que existe ya. Lo más reciente, bueno, hay mucho enfoque. Van a ver lo interesante de esto es lo simple que es para crear eventualmente, pero se crea una serie de visualizaciones estándares, incluyendo mapas, utilizando unos hashtags que voy a mostrar. No sé cómo traducir hashtag, no me acuerdo, pero los numerales ahí que permite distinguir las columnas en una tabla de Excel. Entonces, eso se estandariza y, por ejemplo, siempre se va a poder ver una visualización muy rápidamente con un cierto tipo de dato para, por ejemplo, población desplazada, donde sea. Si tú subes tu información de desplazados con el formato mínimo, ya vas a obtener un mapa sin hacer más trabajo. Y ellos han buscado crear un estándar internacional que dicen en un postal, ¿no es cierto? Por supuesto, todo está en inglés, ¿no? Eso es lo negativo de pero la verdad sí se está utilizando esto cuando se quiere visualizar rápidamente algo, como estaba comentando. Pero eso permite que cuando uno utiliza es un markup language, ¿no? Lo llaman Humanitarian Exchange Language, pero es uno de muchos estándares de markup language que permite cuando ustedes todos han visto que una columna puede tener 1001 nombres, pero agregar en una fila, aunque sea invisible, permite que las columnas también tienen una estandarización y ya vuelve algo leíble por los sistemas. Sí, ahí se encuentra una semi-automatización a través de este lenguaje. Aquí hay unos ejemplos antes y después. Vamos aquí, unas tablas, se agrega ahí los hashtags que ya lo vuelve como más universal. Uno encuentra que hay muchos datos que son universales que se puede estandarizar. Aquí hay otro. Bueno, entonces aquí dejo un poco mis datos y para resumir, el propósito acá con esta presentación es darles un ejemplo de algo que se ha podido implementar entre muchos trabajadores trabajando en distintos
crisis alrededor del mundo, es una aplicación de datos abiertos muy específico, para usos específicos. Tiene un poco, yo diría, por ser humanitario y por las coyunturas en que se empieza a compartir los datos, tiene un poco de presión, puede decirlo, político, si quieren, en compartir los datos rápidamente, que permite también dar éxito al esfuerzo. Pero sobre el transcurso de esto, yo creo que se está creando una cultura de abrir datos, de entender que los datos abiertos pueden salvar vidas, pueden aumentar la eficiencia y realmente permiten que se coordinen los actores de una manera que sin compartir los datos nunca sería posible. Entonces, ahí cierro. No sé si quieren hacer preguntas ahora o cómo se hace ahora. Bueno, Jeffrey, muchísimas gracias por la intervención. Efectivamente, las preguntas vamos a formularlas al final de este ejercicio. Bueno, como te decía, gracias por la intervención. Valoramos muy especialmente estos avances y el compromiso que claramente nos da la Unidad de Manejo y Análisis de Información de Colombia en lo que compete al manejo y tratamiento de datos abiertos. Para quienes se conectaron en el transcurso de esta primera presentación, les recordamos que esta conferencia está siendo grabada y posteriormente quedará a disposición de todos ustedes. No olviden, por favor, diligenciar sus datos a través del link que les hemos ido remitiendo vía chat. Por favor, insistimos en que es importante que mantengamos los micrófonos apagados mientras tengamos activas las presentaciones de los invitados. Recuerden que sus inquietudes, como les decía anteriormente, una vez finalice la intervención de todos nuestros panelistas, daré la instrucción del momento en que vamos a proceder con el espacio para las preguntas. Bueno, damos la bienvenida entonces a Oscar Giovanni Ramírez Zárate. Oscar, adelante y bienvenido. Bueno, muchas gracias. No sé si la presentación esté ya cargada o se las cargo desde aquí. Bueno, aquí ya la estoy cargando. Listo, ya quedó cargada. ¿Me cuentan si la están viendo? Hola, Oscar. Hola. Hola, ¿se está cargando la presentación? Pero yo creo que ya la ven. Yo la estoy viendo ya aquí. Sí, ya se ve. ¿Los participantes ya ven la presentación? Ok. Listo, ya nos están respondiendo. Adelante, Oscar. Listo, gracias. Pues bueno, agradecerle a Jeffrey todo el contexto tan importante que nos da en materia de datos abiertos. Nosotros muchas de las cosas que venimos trabajando, las venimos trabajando en la misma línea. Nosotros pues hemos tomado otras decisiones tecnológicas en Colombia. La plataforma que utilizamos es Sócrates. Yo pienso que al final podemos discutir un poco sobre el tema con Jeffrey y si hay preguntas de los asistentes como las fortalezas y las debilidades que evidenciamos allí. Contarles algunas cosas. Yo quisiera contarle un poco, arrancar hablando del valor de los datos abiertos en general. Creo que Jeffrey ya nos ha hecho una aproximación muy dada a temas humanitarios y al tema del valor de los datos, pero quisiera contarles algunos ejemplos antes de entrar en el grueso y mostrarles la estrategia que estamos trabajando en Colombia. Lo segundo de los que les quiero hablar es los datos abiertos en Colombia, y tercero, pues para que lo discutamos aquí entre todos al final, los retos y las oportunidades que tenemos. Pues la estrategia gobierno en línea tiene 4 grandes componentes para que ustedes, la gran mayoría los conocen. Nosotros pertenecemos a TIC para Gobierno Abierto, y dentro de TIC para Gobierno Abierto, en el componente de transparencia y de colaboración, tenemos un eje transversal muy importante, que es el tema de datos abiertos. Allí en el tema de datos abiertos, pues lo ubicamos en el tema de transparencia y acceso a la información pública, como ustedes lo ven, desde el enfoque de gobierno. Aunque en ocasiones pues lo que hemos venido evidenciando es que los datos abiertos van muy de la mano del componente de colaboración y también de participación, en la medida en que la participación solamente se da como presupuesto al conocimiento de la información pública, en la cual los datos abiertos juegan un papel preponderante, sobre todo cuando las comunidades desean conocer el actor de sus gobiernos, el actor de lo público y el actor de las entidades e instituciones del orden nacional, territorial y departamental, frente a los recursos públicos, y que los datos abiertos permiten que esa información les llegue de forma primaria. Entonces se constituyen un presupuesto para la participación. ¿Qué son los datos abiertos o cómo los comprendemos?
Pues los datos abiertos son aquellos que están en formato estándar, que permiten su fácil acceso, que permiten su reutilización y que están abiertos pues a la ciudadanía, es decir, son esos datos que las instituciones públicas exponen en formatos abiertos y que permiten su acceso, pero que al final también son procesables por máquinas. Ahí hay que lanzar un primer postulado, y es que la información que generan las instituciones públicas, como nos lo contaba nuestro anterior expositor, pues esa información pública que tienen ellos, pues nos pertenece a todos, es generada con recursos públicos, es generada para toda la ciudadanía y es generada en el marco de funciones públicas. Pero cuando esa información está solamente bajo la custodia de entidades públicas y no la ponemos en manos de los ciudadanos, pues todavía no tenemos un dato abierto. El dato abierto se constituye cuando ponemos esa información en manos de los ciudadanos en un formato en que sea estándar, que sea procesable y que los ciudadanos puedan utilizar. ¿Qué finalidad tiene ellos? Pues que puedan ser reutilizados, puedan ser derivados y puedan ser usados tanto en materia de transparencia como de innovación pública digital. ¿Qué caracteriza los datos abiertos? Pues aquí algunas características. La completud, su fuente primaria, que los datos estén de manera oportuna, que sean procesables y que no sean discriminatorios. Y la propiedad, pues lo que tratamos es que estén disponibles para todos los ciudadanos, a efectos de que los ciudadanos puedan utilizarlos. Los datos abiertos son generados de la información pública producida a diario por las entidades, como les contaba, es decir, si ustedes revisan como funcionarios públicos o como funcionarios del Estado, pues todos los días las entidades producen datos. Y mientras esos datos no se exponen al público, pues las posibilidades de que generemos innovación y de que generemos valor, pues se encuentra allí un poco frenado. Como les contaba Jeffrey, no siempre es fácil que las entidades pongan estos datos en materias de toda la ciudadanía, es decir, todavía... Oscar, ¿sí? Oscar, discúlpanos un momento, vamos a hacer un pequeño ajuste técnico en la presentación. Hola, Oscar, ¿tú podrías, por favor, pasar la presentación? Pasarla es siguiente, ¿sí? Ahí. Es que estamos viendo la primera pantalla solamente. Ah, carajo. Porque yo he venido pasándola, pero no sabía que no me estaban viendo. Sí, en este momento solamente estamos en la primera que dice datos abiertos. Pero como quieran, si quieren les cuento con la presentación o si quieren les voy contando la temática, si no logramos solucionarlo de entrada. Claro, si quieres, hagamos el intento nuevamente de cargarla. Creo que esto no se demora mucho por lo que ya está en caché y hacemos nuevamente el intento. Bueno, entonces la cargo de nuevo, ¿ok? Sí, para que no tengas control de la presentación, porque solamente estábamos viendo la primera pantalla y si es... Ok, no hay problema, mira, ahí le estoy cargando de nuevo. Perfecto. Sí, que no carga. No se mueve, no rueda. A mí sí me mueve perfecto. No sé, yo dije que mi amor sí tenía un problema. La estoy cargando otra vez. Listo. Listo, ¿puedes darle siguiente, por favor? Listo, perfecto. Ahora sí. Siguiente. Listo. Ahora sí la tengo. Y ahora sí, me confirman, por favor, listo. Ya me están confirmando que se está moviendo. Gracias, Oscar. Pero voy a arrancar desde aquí para que podamos retomar, pero no arrancar desde el principio porque ya son pocos los minutos que nos quedan. Como les contaban, los datos abiertos son datos primarios en formato estándar y que facilita su acceso, su uso y su reutilización, que están bajo la custodia de entidades públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano de forma libre y sin ninguna restricción. Eso es importante, con el fin de que puedan ser utilizados, se puedan crear servicios derivados de lo mismo, se pueda hacer periodismo de datos, se puedan crear aplicaciones, se puedan hacer todo tipo de investigaciones a partir de los datos abiertos. Voy a pasarla aquí, está la prueba a ver si funciona. Ok. Características de los datos abiertos, bueno, eso ya se las había contado, voy a pasar esta aquí rápido para que avancemos en la siguiente. ¿Qué es importante? Al interior de las entidades públicas siempre el cuestionamiento es ¿qué son los datos abiertos? Y en ocasiones es muy útil definirlo por vía inversa, es decir, ¿qué no son datos abiertos? Es decir, ¿cuáles son los límites frente a los datos? Porque las entidades públicas cuando van a abrir sus datos siempre la gran pregunta que tienes es ¿hasta dónde puedo llegar? Y lo que nuestra ley ha dicho es todo puede ser dato abierto y lo que tenemos es una forma de limitarlo para la protección de los derechos o para la protección de seguridad nacional o para la protección de supravalores al interior del Estado. Los datos abiertos no son el derecho de toda persona a la intimidad,
el derecho de toda persona a la vida, a la salud, a la integridad, los secretos en materia comercial e industrial. Y tenemos también lo que se considera información reservada. Como les decía, está en función de proteger valores fundamentales, la defensa y la seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, la prevención, investigación y persecución de los delitos, el debido proceso, la administración efectiva de justicia, los derechos de la infancia y la adolescencia, la estabilidad macroeconómica. Y entonces, ustedes dirán, ¿y por qué estas restricciones? Porque estamos teniendo supravalores del Estado que deben ser respetados y que deben ser protegidos. Cuando hablamos de supravalores, lo que estamos diciendo un poco es que hemos considerado que toda la regla que pusimos en Colombia es toda la información que se genera en el marco de las entidades públicas es pública, es para todos los ciudadanos, pero tenemos unos límites porque en una ponderación la afectación que se da con poner estos datos a exposición es menor que el valor que tendríamos haciéndolo. Entonces, por ejemplo, temas como la seguridad es un supravalor porque pues, a todos nos interesa la seguridad nacional, es decir, es un valor que está por encima aún de la necesidad del acceso a la información pública. Es decir, cuando enfrentamos el tema de la seguridad nacional con el tema del acceso a la información pública, pues cuando esta toca la seguridad nacional, pues se pondera de entrada la defensa y la seguridad nacional y por eso no se pone en manos de todos este valor. O cuando enfrentamos derechos básicos como la intimidad de la persona, por eso el tema de la anonimización de los datos que les voy a contar más adelante, pues terminamos ponderando que es más importante la intimidad de las personas que conocer el dato que tienen las instituciones y que quedaría expuesto. O en temas de salud, pues saber epidemiológicamente qué pasa en un determinado sector es necesario, pero lo que no podemos hacer es contar quiénes son los que tienen las enfermedades, porque atentaríamos pues contra el derecho a la intimidad que tienen las personas frente a la reserva de su historia clínica. Es decir, en ocasiones el Estado tiene los datos, pero debe proteger esos datos para garantizar los derechos de las personas y garantizar valores esenciales de la nación. Por eso las restricciones que ustedes ven frente a información reservada o información clasificada. ¿Cuál es el valor de los datos abiertos? O sea, ¿por qué nos interesan los datos? Nos interesan los datos porque consideramos y de forma muy argumentada con los estudios que se han realizado y se han realizado para Colombia, en que abrir los datos de parte de las instituciones públicas genera valor social y económico. Puede ayudar en el control y la evasión de impuestos, hace que los gobiernos sean más eficaces, mejora la prestación de los servicios públicos y permite la innovación. Aquí algunos ejemplos. En Colombia todavía está en mora de hacer un catálogo que permita decir cuánto es el valor de sus datos abiertos. Pero sin embargo, estudios realizados en la Unión Europea, por ejemplo por Capgemini, como el que les presento ahí, establece que son 325 billones de euros el valor de sus datos abiertos entre 2016 y 2020. Es decir, con la apertura de estos datos y las posibilidades de utilización que tienen, estaríamos en presencia de que si se hicieran tal y como se da en la Unión Europea, el valor que se generaría es por la cifra que les acabo de dar. Eso demuestra de entrada que lo que tenemos en las instituciones públicas tiene la potencialidad de generar riqueza, pero además de resolver los problemas públicos que tenemos de forma cercana. Les voy a mostrar otros ejemplos que son muy interesantes, por ejemplo, para establecer cómo los datos abiertos han salvado vidas, ¿no? Y cómo han salvado vidas en otros lugares del mundo. En el Reino Unido, en su portal de datos, se expusieron todos los datos de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, perdón, que prestaban servicios de salud. Esos datos además contenían las auditorías que se habían realizado en materia de servicios de salud y permitieron determinar, luego pues dándole una visualización a los ciudadanos, cuáles eran las instituciones que tenían más eventos adversos, y eso permitió dos cosas. La primera, pues los ciudadanos van a donde tengan mejores posibilidades de salvar la vida, pero además permitió que las instituciones que tenían crisis al respecto, es decir, que no estaban actuando de forma adecuada o que tenían el mayor número de eventos adversos, pues mejoraran sus procedimientos para atender de mejor forma a las personas. Es decir, con la apertura de un solo dato generamos un círculo virtuoso y fue cómo las instituciones que prestan servicios los prestan de mejor forma, no solamente porque los sancionen, porque la auditoría al final dice los sancionan, pero en esas ocasiones la sanción implicaba cierre o multa, pero estas son cosas de las que no se enteran los ciudadanos. Pero cuando exponemos, geolocalizamos y tenemos la posibilidad de entregarle al ciudadano cuáles son las instituciones públicas
de salud o las instituciones privadas de salud que prestan el mejor servicio o las que tienen menos eventos adversos, pues lo que uno encuentra es que se produce un fenómeno social colaborativo en el cual las personas se movilizan hacia las mejores instituciones y las que tienen mayor déficit pues generan procesos de mejora, más allá de simplemente la multa o la sanción que pueden poner el Estado cuando no prestan un servicio adecuado. Aquí tenemos otro ejemplo que es muy interesante y es cómo el gobierno de Canadá logró ahorrar la suma que ahí les presento, cuando de manera fraudulenta se deducían impuestos por organizaciones que no lo reportaban, es decir, falsas o, pues no utilicemos el término falsas, sino más bien utilicemos el término que algunas organizaciones no gubernamentales que reciben recursos a través de los cuales se efectúan deducciones de impuestos de los ciudadanos que entregan esos recursos a instituciones no gubernamentales, permitieron determinar a partir de abrir los datos de cuáles eran esas organizaciones que recibían recursos, pues se dieron cuenta que las que más percibían recursos, pues en ocasiones nadie la conocía y no se sabía qué era lo que estaban haciendo. Entonces, por un lado, estaban defraudando a los ciudadanos, pero por otro lado también al gobierno. Y eso permitió que el gobierno de Canadá, al exponer estos datos, pues se vieran cuestionadas estas organizaciones y en el pago siguiente de impuestos del siguiente año, pues ahorrar esta suma de dinero en favor del Estado. Este ejemplo a mí me gusta mucho, que es el ejemplo de Salud y Higiene de Nueva York, y es que se expusieron a través de dato abierto cómo los restaurantes tenían faltas, es decir, de las visitas a los restaurantes y las auditorías que se realizaron en los restaurantes en la ciudad de Nueva York, pues se inspeccionaron cerca de 26,000 restaurantes para el cumplimiento de las regulaciones municipales y estatales para la seguridad alimentaria, y se estableció y se publicó pues quiénes tenían cucarachas, ratas, vectores. ¿Y eso qué generó? Que el 95% de los restaurantes ha reducido sus infracciones. Claro, porque ¿qué ocurre si un restaurante simplemente pues tiene vectores? Pues se le aplica una medida en la cual se le ordena cerrar por unos días, o una medida sanitaria, o se le dice, miren, cómo nosotros podemos mejorar. Pero no todos los ciudadanos se enteran que eso ocurrió. Pero cuando eso está expuesto en un portal, y luego eso se puede visualizar y se puede georreferenciar, pues los ciudadanos, pues ¿quién va a volver a un restaurante que tiene esas condiciones? Entonces eso fue mucho más fuerte que cualquier sanción que se pudiera imponer, y mucho más fuerte que cualquier acción del Estado en la que se le dijera, mire, tiene que mejorar sus servicios de seguridad alimentaria y prestar un mejor servicio en materia de alimentos, sino que los mismos ciudadanos al exponer esta información pues lo controlaron simplemente no viendo, y quienes querían seguir en el mercado pues les tocó mejorar, y el 95% de los restaurantes redujeron esas infracciones. Pero nos preguntan, que nos podría dar un ejemplo para Colombia, ¿qué entidad tiene los datos abiertos y cuál es el link para verlos? Bueno, más adelante le voy a contar lo que tiene nuestro portal, que es www.datos.gov.co, y ahí el que le acaba de poner Nicolás Díaz, y ahí puede encontrar todos los que están publicando. Tenemos más de 600 entidades publicando, y tenemos al día de hoy más de 2.235 conjuntos de datos con los cuales están expuestos de parte de entidades públicas. Entonces ahí lo puedes consultar mientras vamos haciendo la presentación, y al final pues puedes hacernos otra pregunta al respecto. En materia de crimen, hay un ejemplo por el que voy a pasar muy rápido para que pueda hablar otros temas, pero cuando uno expone los datos de crimen de cualquier ciudad, que es algo en lo que venimos trabajando, pues se pueden generar círculos virtuosos, como el ejemplo que ustedes ven allí, y es que realizando aplicaciones que consuman los datos de criminalidad, pues cualquiera en ciudad en la que uno llega podría revisar si la zona en la que está es segura, cuáles son las zonas más seguras para invertir, dónde ha habido la menor cantidad de incidentes, cuál es la zona donde tiene el más tráfico peligroso, donde tiene mayores problemas de accidentalidad. Y esto simplemente exponiendo los datos anuales de criminalidad. Eso permite el desarrollo de aplicaciones como la que ustedes ven, que esta lo que hace es que las personas puedan ver cómo está la criminalidad a su alrededor, lo georreferencia y le muestra la criminalidad que tiene cerca. Simplemente exponiendo los datos de seguridad. Nosotros hemos venido trabajando muy fuerte para que estos datos sean expuestos, pero además para generar ese círculo virtuoso en el cual se consuman estos datos y su uso pueda permitir la medición en materia de seguridad, pero también pueda orientar al ciudadano a partir de datos abiertos. Los datos abiertos en Colombia. Quiero centrarme aquí, les voy a utilizar algunos minutos de esta exposición contándoles qué estamos haciendo para que quede claro para ustedes. Esta diapositiva resume cuál es la estrategia que tenemos actualmente en Colombia, o sea, hacia dónde le estamos apuntando.
El punto de partida es el ODRA, pues, que es el análisis del estado actual de datos abiertos que tiene Colombia, que está disponible en nuestra página. Ahí les podemos colocar el link de dónde está disponible y que muestra cómo es el estado actual de Colombia. Es decir, ya tenemos un estado del arte que nos dice cómo está Colombia en materia de datos abiertos, pero que también nos dice cuáles son las oportunidades. Lo siguiente que tenemos es el mapa de ruta, es decir, los sectores estratégicos en los cuales esperamos que se aperturen datos y que esos datos que allí se abren son los que nos van a permitir generar valor económico y social. En nuestras mediciones en materia de índices internacionales, AGA, la Red GEAL y la OCDE, y con el segundo plan, nos llevamos para el tercer plan de gobierno abierto en la región, en donde el tema de datos abiertos pues ha sido prioritario y estamos para la firma de la Carta Internacional en materia de datos abiertos. Estos son como nuestros pilares, pero los hemos dotado también de herramientas. La primera, la guía de datos abiertos a la que pueden acceder en nuestro portal. Lo segundo, una plataforma de datos abiertos, que es la que le acabé de mencionar y que Nicolás les puso en el chat. Y esta plataforma lo que permite es que se suban datos de entidades públicas, pero que también se hagan visualizaciones por parte de las entidades. Allí está dotada de herramientas, una plataforma en Sócrata, y que permite que los ciudadanos hagan visualizaciones, pero también que esas visualizaciones pueden ser georreferenciadas o pueden ser a través de mapas de calor. Ahí tenemos algunos ejemplos como nuestro expositor que va a continuar aquí en el uso de la palabra. Y, por ejemplo, él se realizó una visualización del mapa de calor de accidentalidad en Tuluá. Es decir, es una herramienta puesta en manos de los ciudadanos. Hemos realizado capacitaciones a todas las entidades públicas y nuestro segundo reto es comenzar a hacer capacitaciones a ONGs y a la sociedad civil y a organizaciones que intervienen en materia de transparencias como la veeduría para que puedan hacerlo, y nuestro marco de referencia. Si ustedes revisan nuestra estrategia, estamos trabajando en una doble vía. La primera, la disponibilidad de los datos. Es decir, nuestra plataforma de datos, los datos estratégicos, acompañar y capacitar, estándares y buenas prácticas, automatizar procesos, como los que estamos haciendo en este momento con INVIMA, la automatización que venimos trabajando con Colombia Compra Eficiente para que los datos de compras públicas estén directamente en nuestro portal de forma automática, y lo que venimos haciendo con educación, que es el sector mejor preparado en materia de datos abiertos según el estudio de Banco Mundial, que nos va a permitir automatizar datos tan sencillos como la calidad educativa, la cobertura, la deserción, y que luego eso va a permitir un círculo virtuoso en materia de identificación de los problemas que tenemos asociados a temas como la deserción escolar. El paso siguiente también que tenemos allí es monitorear la calidad. No solamente se trata de que las entidades publiquen datos por cumplir la ley, que es lo que nos ha ocurrido en muchas ocasiones, sino que es necesario que esos datos tengan calidad y que sean estratégicos, por eso el tema del mapa de ruta, para que podamos de esa forma generar desarrollo y utilizar el mayor valor de los datos. Y el tema de la brigada de datos, que valga la publicidad ahí, la queremos implementar a partir de un programa que está también con el tema de uso, que se emprende con datos, y en el cual vamos a vincular equipos de entidades públicas para que se formen en materia de datos abiertos, pero que además nos ayuden a impulsar toda esta estrategia, pero que además sean ejemplificadores realizando productos a partir de datos abiertos. Lo segundo que tiene la estrategia, pues es una estrategia que está fundada en la oferta y la demanda. Entonces la demanda, queremos movilizar la demanda de datos abiertos, haciendo ejercicios primero de reuso, herramientas para el uso de los datos como las que ustedes encuentran en nuestro portal, involucrar a otros actores como la empresa, el sector privado, la academia, los periodistas de datos, generar capacidades a través de cursos virtuales, y nuestro modelo de emprendimiento con datos, que lo que busca es generar emprendimiento. Es un programa que vamos a lanzar la próxima semana, y lo que vamos a lanzar es un programa. A mí me están preguntando que si quieren inscribir en la brigada de datos. Bueno, ahora les cuento cómo va a ser. Pero lo importante es que entiendan que vamos a lanzar una convocatoria pública en la cual se pueden inscribir equipos de entidades públicas para que participen como brigadistas de datos, pero además para que se formen en temas de emprendimiento y tengan toda la posibilidad de crear productos con datos para sus propias entidades. Pero también este programa, para quienes no sean de entidades públicas, está dirigido a equipos de emprendedores que quieran hacer productos a partir de datos abiertos. ¿Cuándo es? Me pregunta William. La próxima semana lo vamos a lanzar, William, ahí vas a estar enterado. Va a ser una convocatoria a nivel nacional del modelo de emprendimiento con datos, que lo que busca es generar emprendimiento, es decir, generar riqueza a partir de los datos, solucionando problemas públicos. Nuestra guía de datos abiertos, como les contaba, lo que busca es monitorear la calidad y el uso, identificar y publicar, y comunicar y promover el reuso y el uso de los datos. Solamente me quiero referir en la guía en lo que significa publicar y dar a conocer. Nuestra guía pretende algo muy interesante. No solamente es disponer los datos,
sino también encargarnos de que todos se enteren que esos datos están allí. Eso nos aumenta los porcentajes de percepción en materia de transparencia pública de las entidades, pero nos ayuda también a que los ciudadanos que conocen nuestros datos nos ayuden a solucionar nuestros problemas públicos. Eso es muy importante para nosotros. Entonces pienso que esa es la mayor referencia que quiero hacer a la guía para poderles contar otras cosas en el tiempo que me queda. En Colombia un hito muy importante es la generación de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, que es la Ley 1712 del 2014, y establece dos cosas a mi juicio fundamentales. La primera, que le genera una información mínima que los sujetos obligados deben publicar, pero además la Ley 1712 da un paso muy importante cuando establece el principio de mayor información o la mayor disposición de información pública. Y es fundamental porque pasamos de que los ciudadanos soliciten la información a un lugar donde el gobierno tiene la obligación de publicar esta información. En un portal, en su entidad, es decir, ponerla a favor de los ciudadanos para que estos se enteren. Otro hito importante es el decreto 1078 del 2015, donde están los principios y lineamientos de la estrategia de gobierno en línea y están los componentes de la estrategia TIC que les he venido contando. Y por último, el manual de gobierno en línea. Me parece que son elementos que quien quiera trabajar en materia de datos abiertos debe tener en cuenta. Este es nuestro portal, como les venía contando. Bueno, esta cifra es más grande que la que yo les presenté. Yo les dije 35, sin embargo, pues todos los días avanza nuestra plataforma. A la fecha de hoy ya tenemos 2.354 conjuntos de datos publicados, para quien hacía la pregunta. 673 entidades publicando y tenemos 21 aplicaciones que consumen datos del portal realizadas, para quienes quieran ver estas cifras y ver cómo hemos avanzado. Este es un poco nuestro portal de datos abiertos, lo que le venía contando. Es un software como servicio. La fortaleza permite fácil publicación y manipulación de los datos. Nos permite visualización en mapas, gráficos, barras, listas, guardas vistas. Tiene una API de consulta de datos, es decir, permite que conectemos las aplicaciones a nuestra plataforma, pero además permite la federación de datos. Esta también es la fortaleza que tiene Sócrates y la que encontramos para Colombia en el estado en que arrancamos. Este es un poco lo que vamos a hacer con el proyecto que me preguntaban por aquí, el de uso y apertura de datos, Emprende con Datos. Vamos a tener esencialmente 4 etapas. Una etapa de divulgación y ideación, que es la que iniciamos la semana próxima. Una etapa de nivelación, donde vamos a nivelar esos equipos en conocimientos básicos en materia de datos, pero también de emprendimiento y también de software. Luego una etapa que va a desarrollar apps.co, que es de descubrimiento de negocios. Y luego una etapa de desarrollo de productos. ¿Qué tiene interesante este programa? Que no solamente está armado para emprendedores, sino que también está diseñado para empresas y también para empresas pequeñas que no tengan más de 5 años, pero también está diseñado para funcionarios públicos de instituciones del Estado que presenten equipos para solucionar problemas públicos. Me pregunta que si las fases del taller serán presencial, pero lo que vamos a hacer es vamos a salir a 6 ciudades del país. Tiene fases presencial y tiene fases online también que se van a dar allí. ¿Qué hemos hecho en materia de uso en este momento? Aparte del programa que les estoy contando que arranca la próxima semana, pues hemos tenido 9 maratones de desarrollo, con asistencia en todas de 400 desarrolladores para desarrollar productos a partir de los datos. Algunas aplicaciones con datos abiertos que ustedes pueden revisar de mejor forma en nuestro portal. Saludatos, Tu Bogotá, Mi Pronóstico, Cifras del DPS, Deporte a la Mano. Son algunas de las que tenemos desarrolladas con datos abiertos. Y aquí, este es un caso interesante, es un caso que hemos divulgado, y es en materia de periodismo de datos. Nosotros expusimos, las entidades públicas exponen sus datos en nuestro portal. Se expuso el dato de la salud, de la calidad del agua en Colombia. Con ese dato de la calidad del agua en Colombia, El Tiempo realiza una noticia que tituló ¿Sabe usted dónde se toma la mejor y la peor agua del país? Y georreferenció a partir de los datos que teníamos en el portal dónde se tomaba la mejor y la peor agua. Y resultó que la peor agua del país se tomaba en un pueblo que se llama Tamalameque y ni siquiera su alcalde lo sabía. Entonces encontramos la exposición, como lo ven al principio, en el portal de los datos, luego la noticia y luego el efecto que causa la noticia sobre el gobierno y sobre el alcalde. ¿Qué tiene interesante? Si al alcalde le hubiera tocado hacer este estudio,
pues nunca hubiera tenido el dinero suficiente para saber que la del municipio era la peor agua. Segundo, que este estudio se hace con fundamento solamente en datos abiertos. Y tercero, que en términos de transparencia genera un fortalecimiento para la democracia, pero también permite al alcalde de Tamalameque pedir recursos a nivel nacional y saber lo que estaba ocurriendo en su municipio. Es decir, muchas cosas de las que ocurren ni siquiera las sabemos porque los datos no están expuestos. Cuando los datos se exponen, nos permiten procesos de mejora, como lo ven en este caso, aún en el plano territorial. Aquí un poco de la noticia. En Tamalameque el agua es gratis, pero es mala. Esta es la ruta de la excelencia, donde les contaba pues, los temas en los que hemos venido trabajando. Ordenamiento territorial, pues, el primero movilidad, seguridad ciudadana, servicio de salud pública y prestación, ordenamiento territorial, cadenas productivas, y calidad educativa. ¿Por qué es importante el mapa de ruta? Porque no podíamos comenzar por cualquier lugar a trabajar en materia de datos abiertos, sino que necesitábamos centrarnos en Colombia. Este mapa de ruta se elabora con las comunidades, pero se elabora también con los índices internacionales, se elabora con los estándares, y decimos, mire, Colombia que necesita dedicarse a estos temas, que son los que tienen mayor posibilidad de generar datos rápido, pero que además estratégicamente son los que le permiten generar valor, y valor social, pero además permiten generar uso de datos y permite mejorar la transparencia. Este es el order que les venía contando hace rato, que es el análisis que hizo Banco Mundial para Colombia. Y algunos datos importantes. Aquí están los índices que nos han medido en materia de datos abiertos. El Global Open Data Index, que estableció que Colombia en materia de datos abiertos es el primero en América y era el cuarto en el mundo. Y el Open Data Barometer, que estableció que Colombia era el cuarto en Latinoamérica y el 28 en el mundo. Eso nos posiciona en un lugar muy importante que no podemos, como diríamos en las carreras, no podemos aflojar, sino que tenemos que empujar y fortalecer. Por eso el tema de uso con el que venimos trabajando muy fuerte. Y es que Colombia se encuentra en la región y en América Latina y en el mundo en un lugar privilegiado en materia de datos abiertos, pero sin embargo, pues allí hay que trabajar bastante para pues, mantenernos en los primeros lugares y mejorar los temas en que estamos trabajando. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde están las debilidades? Pues las debilidades que hemos tenido es en el uso, por eso este año nos hemos lanzado en un programa muy fuerte en materia de uso. Venimos avanzando muy bien en apertura, como ustedes ven en los datos que tenemos publicados en el portal. No significa que no necesitemos más datos allí, o que no estemos trabajando ahora no solamente en la apertura, sino en la apertura estratégica, y que estemos trabajando en el uso estratégico. Eso es lo que les podría contar frente a eso. ¿Qué retos y oportunidades? Consideramos que como retos en materia de oferta de datos tenemos que identificar datos que generen mayor valor. Es decir, no solamente el cumplimiento de la ley o de la norma, sino datos que generen valor. Es decir, datos estratégicos con las entidades para que solucionen sus propios problemas. Segundo reto importante es mejorar la calidad de la información. Es decir, necesitamos mejorar la calidad. Por eso estrategias como el tema del sello de la excelencia, que también será aplicado en el tema de datos, pues es una estrategia transversal que nos permitirá mejorar la calidad de la información. El tercero, incrementar el uso de los datos. Pero no solamente en los sectores tradicionales, porque cuando se pensaba en datos abiertos, pareciera que igualábamos datos abiertos, uso igual a plataformas, aplicaciones web o móviles. Sin embargo, los datos abiertos tienen un valor en términos democráticos mucho más fuerte, y es en temas de transparencia. Por eso también apuntamos a que sean usados tanto por la academia como por periodistas de datos. También se ha usado en la investigación, pero también lo usan los diseñadores. Es decir, le estamos apuntando a otros sectores estratégicos para el uso de los datos. Y lo último, en materia de retos, tenemos un reto muy fuerte en promoción y difusión en el cual tienen que ayudarnos todas las entidades del Estado. Y es que ellas mismas nos ayudan a difundir qué datos estratégicos tienen publicados, cómo se encuentran allí, para que estos sectores puedan llegar a su utilización. ¿Qué más tenemos allí en materia de uso? Involucrar a otros actores, academias, periodistas, ONG, industria, incentivar el emprendimiento, generar modelos de negocio, plataforma de colaboración ciudadana, identificación de usos de alto impacto e integración con otras iniciativas, como el tema de las ciudades inteligentes. Y bueno, esto sería como el resumen, la versión corta. Muchas gracias, estoy atento a cualquier pregunta que quieran realizar.
Gracias. ¿Qué preguntas? Bueno, Oscar. Bien, bueno, Oscar, te agradecemos el espacio. Sin duda alguna, pues nos haces caer en... ¿Aló? No, muchas gracias. Perdón si me extendí en el tiempo. No, tranquilo, creo que es valioso el tiempo que te tomaste porque pues nos haces caer en cuenta en cosas tan importantes como pues el hecho de que el servidor público tenga a la luz datos abiertos que son generados por información que se produce justamente a diario en las entidades públicas, y esto por supuesto de cara al mismo valor social y económico, la eficiencia del gobierno y la mejora en servicios e innovación, entre otros aspectos. Es tiempo entonces de darle la palabra a Walter Galvez y finalmente iríamos con las preguntas. Entonces los dejo con Walter. Walter, adelante, bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿Todos me escuchan? ¿Aló? Hola Walter, ¿te estamos escuchando? Sí, señor, gracias. Okay. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Ok. Listo. Nosotros trabajamos con un tema de datos abiertos, hicimos toda la escuela con el Ministerio TIC, desde sus inicios en ads.co, a través del uso de datos para uno de los problemas más, digamos, más graves que tiene el país en este momento, que son las muertes violentas. Ahora que estamos en época de paz, las muertes violentas ya no son por la guerra, sino debido a los accidentes de tránsito. Lo que nosotros nos dedicamos es a hacer Internet de las cosas, datos abiertos y Big Data para los temas de accidentalidad, movilidad y para generar un valor que impacte económica y socialmente los territorios, mejorando la calidad de vida de las personas y siendo ambientalmente sostenibles. En Colombia, esto es pues información tomada del manual de datos abiertos del Ministerio TIC, pues los datos están... La idea de los datos abiertos es que puedan abrirse a la innovación, que podamos empoderar al ciudadano. ¿Hay un micrófono por ahí que está abierto? Bueno, la idea es medir el impacto de las políticas, las transparencias y el control social para mejorar la eficiencia del Estado y mejorar o crear productos o modelos y nuevos modelos de negocio, que es lo que realmente estamos haciendo nosotros como empresa. El objetivo de nuestra empresa es cumplir también con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, desarrollo sostenible de la ONU, que está basado en crear innovaciones en la nueva infraestructura del Estado para hacerlo resiliente y mitigar los efectos del cambio climático, y esto nosotros lo hacemos basado en el uso de datos para la planificación y toma de decisiones. Al 2020, pues en las cumbres climáticas se ha establecido que va a haber el clima del cambio climático, entonces va a haber un problema ambiental fuerte que tenemos que manejar a través del uso de datos para mitigar esos impactos. El problema global, el grande, sobre el que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y nuestro desarrollo de emprendimiento en datos, son los accidentes de tránsito. En Colombia esa es la primera causa de muerte violenta, como les comentaba. Cada accidente de tránsito cuesta entre 1 y 1.000 millones de pesos dependiendo de la gravedad, y eso representa pérdidas al país por 11.370 millones de dólares cada año. Este pues no es un problema solamente de Colombia, es un problema de todos los países del mundo, en especial de los países de Latinoamérica. La parte después del medio ambiente y el cambio climático pues afecta aún más cuando la infraestructura no es resiliente y los semáforos se apagan y tenemos estos cortes de energía y los racionamientos que a diario vivimos, sobre todo en la parte de la costa. Y el gobierno nacional pues no tiene la información necesaria, tiene mucha plata para invertir en esto. Está la Agencia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que tiene muchos recursos para invertir. También hay organizaciones internacionales como el BID, la ONU, el Banco Mundial, que aportan recursos pero no tienen los datos para poder invertir esos dineros de manera coherente para que los índices disminuyan. Y aunque invierten muchos recursos, realmente los índices de accidentalidad no disminuyen, antes incrementan.
Digamos, la proyección es que el 70% de nuestra población va a estar concentrada en los centros urbanos y vamos a duplicar el número de vehículos, entonces el problema va a aumentar, pero no sabemos dónde hacer las inversiones porque pues había la deficiencia de los datos. Estos señores, que son los agentes de tránsito, son los que recopilan toda la información de lo que tiene que ver con los agentes de tránsito. Son más de 100 variables por cada accidente de tránsito y pues humanamente pues no es posible. Para el manejo de los datos abiertos pues hay 3 procesos. Uno es obtener la información, después de obtener la información hacer los inventarios de información, luego clasificar esa información, hacerle el filtro legal para poderla publicar, y antes de publicarla pues hay que hacer las metadatas, documentar los datos que se van a publicar, y en una entidad pública como esta, estos señores que son los encargados de la información pues no podían lograr hacer ese tipo de cosas. El resultado de esto es que solamente el 20% de la información de accidentalidad era la que se ponía disponible porque no había forma de recogerla en buenos términos y no había una trazabilidad y una calidad de la información. Estas son las leyes que obligan a todos los municipios de Colombia a cumplir con muchos temas que tienen que ver con datos. Entonces están obligados a reportar todos los accidentes que existen en sus vías, están obligados a llevar unos informes policiales, están obligados a cumplir con unas leyes e implementar unos mapas de siniestralidad, pero para implementar estas estrategias pues necesitan tener datos. Hay resoluciones que los obligan a hacer los planes locales de seguridad vial y están todas las políticas del gobierno en línea para no usar el papel, por ejemplo, automatizar los procesos, porque todos estos procesos los llevan a pie en hojas, y en hojas, los datos en hojas pues realmente no podemos hacerles trazabilidad ni una gestión de la información. Nosotros entonces con el Ministerio TIC empezamos hace más o menos 2 años, empezamos en ads.co y empezamos a gestionar una herramienta para poder gestionar todo lo que eran los datos que tenían que ver con la accidentalidad y con la movilidad, con el objetivo de poder ser publicados, exponer esos datos para que fueran analizados por diferentes fuentes, para que puedan compartir con diferentes entidades a nivel local, nacional e internacional. Entonces desarrollamos una cantidad de dispositivos, tenemos varias patentes, varias propiedad industrial otorgada, tenemos propiedad intelectual. Con este modelo pues somos empresa altamente innovadora, estatus legal que nos dio Colciencias mediante resolución, y también estamos nominados al Premio Nacional de Innovación por todas las herramientas que estamos creando para las ciudades inteligentes basadas en datos abiertos que se recogen a través del Internet de las Cosas. Con este modelo de datos entonces impactamos sobre los problemas más graves del país, tratar de reducir esos 11.370 millones de dólares y reducir la cantidad de muertes violentas y los problemas de movilidad. Dentro de nuestra experiencia, entre el año 2013 y 2015, en la ciudad de Tuluá, participamos en la implementación del portal de datos abiertos de Tuluá, que es reconocido a nivel nacional. Bogotá y Tuluá pues son los líderes en datos abiertos en Colombia. Y gracias a esto, pues internacionalmente también hemos recibido algunas invitaciones. Este año estuvimos invitados por el gobierno de los Estados Unidos, por el Departamento de Estado. Estuvimos en Prospect, en el Silicon Valley, también invitados por unas organizaciones que desarrollan la tecnología para las ciudades del futuro en este tema de utilizar los datos, el Internet de las Cosas y la Big Data para que las ciudades puedan acomodarse a los requerimientos que necesitan en el futuro. En cuanto a la parte de las herramientas y lo que tiene que ver con los datos abiertos, nosotros participamos en 3 procesos. Con el Ministerio TIC, cuando estuvimos en ads.co, entonces empezamos en el proceso de hacer una investigación con 5 entidades públicas en Colombia y una entidad departamental para poder caracterizar el por qué no se usaban los datos, por qué la mala recolección de los datos inicialmente para poder ser luego inventariados y dispuestos, catalogados para poder ser publicados, y encontramos que hay una cantidad de elementos que se requieren en la parte inicial de la recolección de los datos, en la parte que sigue para que los funcionarios públicos los dispongan de una manera adecuada para poder ser publicado. Entonces empezamos a generar herramientas para los 3 segmentos, herramientas para poder recoger los datos adecuadamente, herramientas para poder filtrar los datos y herramientas para publicar los datos. Después de publicados los datos, entonces también generamos herramientas para consumir en este caso los APIs. Estamos trabajando con el Ministerio TIC, estamos consumiendo el API que tiene Sócrata, y desde el API que tiene Sócrata entonces hemos generado aplicaciones móviles que pueden ser usadas por diferentes entidades para poder medir los impactos y saber dónde se hacen las inversiones en accidentalidad para poder reducir los índices de muertes violentas y lesionados. Dentro de este ejercicio pues
obtuvimos que aumentamos la capacidad para recoger información y disponerla de una manera ágil y oportuna para poder ser publicada, y luego pues de publicar la información entonces puede hacer una cantidad de análisis importantes. Lo que hace Atom, que es la plataforma que creamos con la participación en ads.co, en el eje cafetero, lo que hace es recoger los datos, organiza la información según las normas, después los hace públicos e entendibles, haciendo un impacto sobre la movilidad, la accidentalidad del medio ambiente. Atom genera dinero, genera ingresos, utiliza el modelo de Internet de las cosas para tomar muchos datos. Estamos haciendo unas soluciones para que en tiempo real podamos coger muchos datos y publicarlos, de manera que en tiempo real podamos publicar los datos y puedan ser utilizados por los ciudadanos y por múltiples fuentes para en tiempo real reorganizar la movilidad de las ciudades y poder actuar en un modelo de ciudad inteligente, que es el modelo por el que diferentes países nos han llamado. La semana pasada estuvimos en Centroamérica invitados a ver el tema de datos abiertos. En la parte de reducción de accidentalidad, pues estamos trabajando actualmente con la Federación de Municipios y con el Ministerio de Transporte. La idea es llegar a 900 municipios con nuestra solución para que los municipios tengan las herramientas que les permitan publicar y manejar toda la información de accidentalidad, porque eso les permite a los municipios también obtener recursos, bajar recursos para implementar en la movilidad. Entonces, estos datos generan mucha plata. El ejemplo de datos de valor que nosotros tenemos es que son datos pertinentes que aplican al primer problema que tiene el país en temas de mortalidad, que se convierte en un tema de salud pública, y fuera de que tratamos de solucionar esos índices y esa cantidad de muertes, entonces también genera mucha plata para los municipios, porque cuando ellos tienen los datos y tienen las estadísticas para poder presentar los proyectos, entonces son objeto de poder descargar recursos para solucionar sus problemas y tienen unos hechos puntuales de dónde se descargan. Dentro de lo que hemos hecho, hemos trabajado con el Ministerio TIC. Este es un tuit del ministro Luna de hace más o menos un mes, donde tuitea acerca de nuestra aplicación que permite mejorar la movilidad gracias al análisis de datos en las ciudades. Con Mintic estuvimos también en el programa Vive Digital. Estuvimos en eExperience. El ministerio nos invitó a eExperience como muestra de tecnología de frontera para las ciudades de Colombia, donde somos modelos de datos abiertos para este tipo de cosas. Esta es la plataforma Sócrata, donde se han publicado algunos datos de los datos recogidos de lo que hemos implementado en algunos municipios. En este momento, Guadalajara, Uga, en el Valle del Cauca, otros municipios en el Valle, el Eje Cafetero y en Cundinamarca están implementando ya nuestras soluciones, y como les decía, pues con la Federación de Municipios la idea es que 900 municipios implementen esta tecnología para que desde el Ministerio de Transporte puedan controlar en estos mapas de calor que ustedes ven en este momento en pantalla, que son desde Sócrata. Entonces, desde el ministerio puedan controlar que las inversiones que se hacen, que se le entregan esos recursos a los municipios para mejorar la accidentalidad, estos mapas del calor empiecen a cambiar y que puntualmente los dineros que ellos dan vayan georreferenciados a aplicarse en las soluciones a un sitio de esos. El ejemplo de esto es que, por ejemplo, antes el reporte como se hacía es que en un municipio como Uga decía, yo tuve 5 muertos y 37 heridos, y eso le llega a la persona que toma las decisiones de inversión en Bogotá en el ministerio. Con esa información pues no puede hacer un manejo inteligente de los recursos. Entonces cuando les mandaba dineros decían, no, pues coloquemos el semáforo en la esquina de la casa del alcalde, pero pues eso no es lo que va a reducir los problemas de accidentalidad. Ahora con estas herramientas, cuando el ministerio otorga los recursos al municipio para que disminuya la accidentalidad, directamente el municipio tiene que invertir los recursos georreferenciados. Y como manejamos más de 100 variables sobre el tema de accidente, entonces podemos decir que en ese mapa de calor es más grande que se está presentando, por ejemplo, en una zona donde está la zona de calor más grande. Entonces, ¿y cuál es el problema allí? Pues el análisis de los datos nos permite saber que simplemente es un hueco que requiere 50.000 pesos para solucionar el problema, y que gracias a ese hueco hubieron 3 o 4 o 5 muertos y una cantidad de lesionados. Entonces permitimos el análisis de la información de manera inteligente y que los recursos sean asignados de una mejor manera. Esta es la presentación de cómo desde Sócrata tiene diferentes formas de presentar la información. Es una plataforma muy ágil, muy fácil de manejar, muy fácil de subir la información y muy fácil de presentar los resultados. Además, los municipios pueden incorporar esta información que tenemos aquí a través de una URL y enlazarlas
a sus sitios para poder presentar la información de una manera muy organizada, lo que nos parece pues muy consecuente para los municipios que no tienen dinero para invertir en plataformas para exponer los datos de una manera pública. Estas son las aplicaciones móviles que hemos generado desde utilizando los APIs de Sócrata. Entonces nosotros consumimos la aplicación que colocan en Sócrata los municipios, y después de que la colocan allí, entonces nosotros a través de un dispositivo móvil, el alcalde, el secretario de tránsito, el ministerio de transporte, las personas que usan esto pueden caracterizar por cualquiera de las 100 variables del accidente de tránsito, si se producen por huecos, cuántos muertos, cuántas mujeres, cuántos niños, causas más recurrentes de accidentes. Todo el tipo de análisis se pueden hacer en tiempo real y les cuesta un segundo, mientras que antes, cuando lo hacían en papel, por ejemplo, el BID les iba a asignar recursos a un municipio para que resolviera sus problemas de accidentalidad y le pedía unos análisis estadísticos de cuántos niños en los últimos 3 meses se habían visto involucrados en un accidente de tránsito, y eso les tomaba hasta 6 meses poder recuperar la información real para poderla presentar. Ahorita lo hacen en tiempo real y lo hacen desde Sócrata, y son datos que pueden utilizar cualquier ciudadano para hacerlo. Estos son los mapas de calor que ya consumimos desde nuestra aplicación. Entonces nosotros, por cualquiera de las 100 variables, podemos sacar esos datos extraídos desde Sócrata, y ya los municipios pueden saber dónde hacen sus inversiones, el ministerio los puede monitorear, y entonces pueden hacer unas inversiones coherentes que disminuyan los índices de accidentalidad. Fuera de eso, toda la información de Big Data, de lo que son los semáforos y todos los sensores, le envían datos y monitorean las vías, dicen cuándo hay excesos de velocidad, cuándo hay cambios de carril peligrosos, cuándo hay una cantidad de cosas que pueden afectar la seguridad ciudadana, y todos esos datos van como alertas tempranas y se convierten en Big Data y quedan expuestos como datos abiertos en tiempo real, que es lo que se orienta hacia las ciudades inteligentes, ciudades del futuro, que en tiempo real podamos estar haciendo mejoramiento continuo de todas las variables. Al final de todo el proceso, pues lo que logramos es hacer la automatización, la recolección, la consolidación y el análisis de toda la información para que los recursos de los municipios estén bien invertidos, disminuyan los índices de accidentalidad y a los municipios les den plata. Esa es la razón por la que estamos nominados al Premio Nacional de Innovación y tenemos el reconocimiento de empresa altamente innovadora. Estos son algunas pues de las notas de prensa sobre el trabajo que hemos hecho. Esto es de la revista Semana, de la edición de Ciencia y Tecnología, en el que nos reconocen como una empresa de vanguardia altamente innovadora. En Alemania también estuvimos en un proceso donde estamos vendiendo la tecnología a Alemania gracias a nuestros análisis inteligentes. También utilizamos los datos de los semáforos que funcionan con energía solar. Estos semáforos transmiten datos en el modelo de Internet de las cosas, y todos esos datos están generándose como datos abiertos para tomar decisiones sobre muchas cosas que tienen que ver con la movilidad. También estuvimos en el tema en la NASA, invitados junto a personas del Ministerio TIC como jurados. Hay muchas creaciones de nuevas tecnologías, todo apunta a que los datos en el futuro pues van a ser como los vamos a manejar. En el futuro inclusive no van a haber ni semáforos, todo va a ser conexiones de datos, y los datos realmente lo que construyen valor y los que generan y transforman las economías. El caso de nosotros con la transformación de los datos para este tema que es público, pues nos ha traído grandes cosas. Hemos estado también en las cumbres climáticas mundiales, fuimos invitados a Francia a la COP21 en París, donde nos invitaron como modelos de generación de tecnología, y tenemos algunos reconocimientos por ejemplo, la Universidad del Valle y la Gobernación del Valle, porque muchas ciudades del Valle tienen implementadas nuestras tecnologías en este momento de generación de datos inteligentes y tecnología para movilidad inteligente y ambientalmente sostenible. Estas son algunas de las cosas que tenemos. Y finalmente, lo que les quería mostrar es cómo desde un modelo, desde un programa público con el Ministerio de las TIC, hemos logrado resolver un problema que es un problema país, y cómo esto ha sido modelo en muchas otras partes del mundo donde nos invitan para que seamos modelo y caso de éxito de lo que estamos haciendo, y en esta es la línea en la que estamos trabajando. Les agradezco mucho la atención y estamos disponibles para cualquier inquietud. Muy bien, Walter, gracias por todos y cada uno de tus aportes para este ejercicio. A continuación, entonces, vamos con la sesión de preguntas. Quiero informarles pues que los invitados contestarán sus inquietudes en la medida que las vayamos haciendo. Las leeré conforme han ido llegando en su orden.
La primera pregunta la hace Carlos Merchán. Él dice, ¿qué datos abiertos esperan sean generados desde las entidades territoriales y dónde podemos descargar el formato estándar para los datos abiertos? Esta pregunta va dirigida a Jeffrey Villaveses. Bien, si pueden repetir, entiendo que están preguntando por dónde se puede acceder. Sí, Carlos pregunta qué datos abiertos se esperan sean generados desde las entidades territoriales y dónde podemos descargar el formato estándar para los datos abiertos. Bien, pues yo recomendaría que se entren a dar un poco a la herramienta, porque cuando voy a darles el enlace aquí en la conversación. También yo he compartido con los organizadores la presentación. En el momento, las fuentes quienes cargan son los mismos gerentes de datos, manejadores de datos de la comunidad internacional durante una crisis. Ahora, al nivel de gobierno de Colombia, sí hemos interactuado bastante con UARIB en particular, ONGRD, para poder conectar ciertos conjuntos de datos que ellos manejan que son relevantes para la respuesta humanitaria. Sin embargo, yo quisiera que ustedes revisen los datos que tenemos ahí. Hay ciertos datos que sí tienen apertura bajo la licencia de Creative Commons. Creo que este tipo de licencia de uso interesante para que se utilice más sistemáticamente en el país, porque no todos lo conocen. Pero ahí cuando se entra ahí se puede ver un poco específicamente los estándares, porque entrar en este espacio sobre cada punto sería un poco, creo. Gracias, Jeffrey. Aprovecho el espacio para darte o formularte una segunda pregunta. La hace Sergio Morales. Él dice, respecto a HDX, ¿algunos de estos datos se comparten con la prensa o la academia? O sea, él pregunta si algunos de estos datos se comparten con la prensa o la academia. Y si se hace, ¿bajo qué condiciones? Si ustedes consultan, hay mucha información que está abierto ahí. Una cuestión, voy a dar un ejemplo muy concreto. Uno de mis trabajos anteriormente, yo era el jefe de manejo de información para la misión de las Naciones Unidas contra ébola. Se llamaba UNMIR. Y ahí tuvimos unas discusiones con el WHO, la Organización Mundial de Salud, para liberar los datos sobre ébola, cuántas víctimas hay, dónde están. WHO es una agencia que recibe datos de los ministerios de salud, luego los revisan y los colocan en un espacio cerrado, pero eran muy restringidos con compartir esa información. Sin embargo, el interés público era fuertísimo también en saber qué estaba pasando con el número de casos sospechosos como confirmados, y logramos liberarlo desde UNMIR. HDX fue el sitio donde realmente se podía consultar, y en ese momento ustedes no se imaginan cuántas consultas habían realmente. Si quieren mirar una búsqueda de ébola, bueno, eso es una cosa pero voy a mostrarles la página de crisis. Este fue supremamente consultado por la academia, como también por la prensa. Eso en el New York Times colocó, a ver si tengo el ébola. Eso era
Eso era una historia muy fuerte. Bueno, voy a compartirles eso, pero creo que eso les da una idea, pero claro, como son datos abiertos, cuando te puedes consultar, esos son datos que se puede usar para academia o para prensa, claro está. Bien, gracias, Jeffrey. Vamos con una pregunta formulada para Oscar Ramírez. Pregunta Oscar Camilo Cañas Ramírez, ¿qué son supravalores en el Estado? Ok. ¿Aló? ¿Hola? Sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Quién hace la pregunta? Camilo. Oscar Camilo Cañas hace la pregunta, él pregunta, ¿qué son supravalores en el Estado? Bueno, cuando hacía referencia a supravalores en el Estado, hacíamos referencia a lo que consideramos el piso fundamental del Estado, que son los derechos de las personas, y el modelo de Estado en lo que tiene que ver con temas de importancia estratégica como la seguridad. Utilizábamos el término supravalores desde su contenido axiológico, es decir, desde el contenido de los valores que se deben proteger y que no pueden intervenirse aún por políticas de datos abiertos, y lo hacíamos por referencia a la oposición que siempre se ha presentado entre el derecho de habeas data, es decir, de protección de datos, y el tema de datos abiertos como una política de Estado, en la cual abogamos por la apertura de los datos, pero con la protección de unos límites indicados que tengan la capacidad de proteger lo que consideramos importante. Esos valores supra, o que consideramos allí que están elevados, y que desde la exposición se presentan, pues son los derechos individuales, entendidos estos como libertad, integridad, salud, y que exponíamos en los límites de datos abiertos, pero el significante que evidenciábamos era lo que tenían detrás, es decir, consideramos que no era suficiente con decir, no, es que no se pueden los derechos de las personas, sino que esos derechos no se pueden intervenir porque tienen una protección especial de naturaleza constitucional. Y en lo que tiene que ver con información reservada, pues el ejemplo que poníamos era en materia de seguridad. Esa es la mejor explicación que te puedo dar en estos contados segundos y por qué utilizamos el término supravalores. Perfecto, Oscar. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, la fórmula Ana Ustate. Ella pregunta, ¿queda a potestad de las entidades del Estado decidir cuáles de los datos que genera se categorizan en datos abiertos o restringidos? Hola, ¿cómo están? Habla Luisa Medina. Sí, esto es total potestad de las entidades, porque en la guía de apertura de datos ustedes tienen una serie de lineamientos donde les dan en la fase de la identificación de datos a publicar, les especifican claramente cómo identificar aquellos datos que tienen al interior de sus entidades. Las 4 recomendaciones que hace la guía, la primera está orientada a que identifiquen la información que ustedes ya tienen publicada en su sitio web, que por defecto pues es información que ya es pública y que por ende pues no tiene que pasar por todo ese filtro jurídico que en muchas ocasiones ha retenido el proceso de publicación en muchas entidades. El segundo tema que recomienda la guía de apertura de datos es identifiquen en sus departamentos de peticiones, quejas y reclamos cuál es aquella información que permanentemente las entidades les están solicitando, cuál es aquella información por la que los ciudadanos les escriben derechos de petición y dispongan esta información en dato abierto. El otro paso que les recomienda la guía es identifiquen qué están haciendo sus pares o qué se está haciendo entidades similares a ustedes o entidades a nivel internacional que tengan funciones similares a las de sus entidades y que puedan ser de impacto para la ciudadanía para generar productos y servicios a partir de los datos abiertos. Y la última recomendación que hace la guía es miren sus metas, sus objetivos estratégicos, miren hacia dónde está orientada su entidad y cómo los datos abiertos les pueden ayudar a cumplir
con esos objetivos estratégicos de transparencia, con esos objetivos estratégicos de proveer información pública a la ciudadanía. Entonces sí, es totalmente potestad de la entidad realizar su plan de apertura. Nosotros desde MINTIC tenemos unos temas estratégicos, que son los temas como de mapa de ruta, que son 6 temas, los temas orientados a movilidad, a salud pública, a seguridad, a educación, a ordenamiento territorial y a cadena productiva del agro, pero son como algunas líneas de acción importantes en la apertura de datos abiertos. Sin embargo, sí, es potestad total de la entidad decidir cuáles son los datos que debe abrir, esto orientado principalmente hacia el uso de los datos, hacia qué uso se le puede llegar a dar esa información. Y pues como siempre es demasiado importante que analicen qué impacto puede tener la apertura de esta información para la ciudadanía. Bien, Luisa, muchas gracias. Vamos con una pregunta que se formula para Walter, la hace Sandra Lorena García. Ella pregunta: ¿cómo se han utilizado los datos abiertos para procesos de investigación en las universidades? Bueno, Sandra, actualmente el uso de los datos abiertos por parte de las entidades públicas, que son las que los publican, o otro tipo de entidades, para que sean usados para temas de investigación, pues es un poco limitado, y los grupos de investigación que están trabajando en ellos pues no hacen mucha difusión pública. Sin embargo, ahora con Colciencias nosotros estamos haciendo un proyecto para el Cauca en el que están utilizando todos los datos abiertos del tema de movilidad con la Universidad del Cauca y el CREPI para poder generar un desarrollo y unos prototipos, unos modelos científicos validados, publicados en revistas científicas, sobre cómo es el modelo de uso de datos a través del Internet de las Cosas en tiempo real, publicados como datos abiertos para en tiempo real ser consumidos por las personas. En este momento hay un proyecto en el que se está haciendo eso y en el que estamos participando. Bien, hay una segunda pregunta para ti, la formula Sergio Morales. Él dice si la ciudadanía puede compartir los datos para publicar, hacer denuncias y ejercer control social, y bajo qué licencia. Sí, dentro de las plataformas que nosotros tenemos para gobierno, pues están ese tipo de datos. Lógicamente, los datos con los que las personas denuncian y va posteriormente a la base del municipio, hay que hacer un filtrado de esa información, y después de que haya sido filtrado, pues entonces ya lo publican en los portales de datos abiertos, y de allí se pueden consumir nuevamente por la ciudadanía. El éxito de esto es que todos los municipios pues publiquen esa información, y que masivamente las plataformas que se puedan colocar para captura de información ciudadana puedan tener un modelo de datos que en tiempo real pueda ser suministrado para ser compartido y retroalimente todo el ciclo para que pueda llegar nuevamente al ciudadano, y el ciudadano pueda tomar variables. Por ejemplo, cuando hace una denuncia de accidente pase lo mismo que en Waze, que eso quede publicado en el portal de datos abiertos, y que en tiempo real uno pueda saber denuncias de cada cuánto existen tacos, accidentes, problemas, demoras que reportan los ciudadanos, y que esa información llegue nuevamente al ciudadano para que haya el ciclo de mejoramiento continuo y de rotación de la información. Bien, una pregunta adicional que hace Juan Carlos Gamboa es: ¿qué tan detallada debe ser la información que pueden compartir los datos, las aplicaciones software que se crean o se elaboran en el sector privado? No entendí muy bien la pregunta, pero si están orientándose a lo referente al nivel de desagregación de los datos abiertos que se publican, el principio de los datos abiertos es que se publica la información en su máximo nivel de desagregación desde la fuente primaria. Pero esto en muchas ocasiones no es posible, dado que si se publica información en su máximo nivel de desagregación, es posible que estemos incurriendo en la publicación de datos de tipo privado o de información clasificada y reservada. Y es aquí donde se debe hacer un proceso denominado anonimización de los datos, donde básicamente pues se debe agregar esa información para ocultar esa información pues que prohíbe la ley, y en estos casos sí es necesario publicar la información ya de una manera un poco más estadística. Pero el principio fundamental de los datos abiertos es que en lo posible
se publique en su máximo nivel de desagregación de los datos. Desde la fuente primaria, es decir, directamente desde el sistema de información o desde el reporte o desde la fuente de datos que tenga la entidad. Pues esto precisamente para que un desarrollador pueda incluir esta información en una base de datos y pueda desarrollar una aplicación móvil y pueda filtrar y pueda consolidar la información como él prefiera, no como la entidad se lo quiere mostrar. Bien, Luisa, muchas gracias. Hay una pregunta adicional para Walter, la hace Víctor Sinuco. A nivel regulatorio, ¿es posible que entidades como por ejemplo las superintendencias provean información para la comunidad de datos abiertos y que además obligan a las entidades gubernamentales a proveer datos para la comunidad de datos abiertos? Bueno, pues yo no soy el más idóneo para responder esa pregunta porque tiene un compromiso allí legal, pero pues todas las entidades tienen la capacidad de publicar la información después de que se hagan los procesos de anonimización y se hagan los filtrados de la información y hacer los datasets de una manera adecuada para que puedan ser entendibles, pues en mi concepto cualquier entidad puede hacerlo. No sé, Luisa creo que sería la más indicada para responder esa pregunta, pero eso es desde mi punto de vista. Todas las entidades públicas están obligadas a publicar datos abiertos. Como bien lo dijo Oscar, toda la información que se genera desde las entidades públicas puede ser catalogada como dato abierto, a excepción de aquella pues, que va en contra de lo establecido en la ley, que es aquella información clasificada y reservada. Lo que no está dentro de la información clasificada y reservada, todo es viable a aperturarse como dato abierto. Y pues en otra pregunta por ahí vi que nos preguntaban que si las entidades privadas estaban obligadas a publicar datos. No, la ley 1712 pues está establecido solamente para las entidades públicas, aunque muchas entidades publicadas nos han mostrado su interés privadas nos han mostrado su interés de publicar información. Bueno, pues con esta última pregunta hemos llegado al final del encuentro. Nuevamente queremos agradecer muy especialmente a Jeffrey, a Oscar y a Walter por sus intervenciones y por supuesto a Luisa por la colaboración que nos dio durante todo el espacio. Por supuesto a todos ustedes, muchísimas gracias por su participación. Recuerden que esta conferencia fue grabada y quedará a disposición de todos ustedes en la web de Miércoles para la Excelencia. Le remitiremos una comunicación vía correo electrónico en la que les indicaremos el link de acceso a este 7º Miércoles para la Excelencia. Desde ya queda abierta la invitación entre todos ustedes para que se sumen nuevamente al siguiente Miércoles para la Excelencia que llevaremos a cabo el último miércoles de septiembre en este mismo horario como ya es costumbre. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Muy buenas noches para todos. Un aviso parroquial para invitarlos los jueves de 9 a 12. Estamos realizando capacitaciones virtuales sobre el uso de la nueva plataforma de datos abiertos para quienes quieran asistir. La asistencia también es totalmente libre y está publicada en la página de la estrategia en la sección de eventos, las fechas de esta capacitación. Entonces, los invitamos a que asistan.